el lenguaje de la Tierra, los sismos y sus señales. En esta ocasión la va a impartir el doctor Francisco Ramón Zúñiga Dávila Madrid y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Es originario de la Ciudad de México, ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y doctor en geofísica con especialidad en sismología por la Universidad de Colorado Boulder en Estados Unidos. Actualmente es investigador titular C en el Centro de Geociencias, investigador nacional nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es reconocido internacionalmente por su trabajo en la evaluación de variaciones de sismicidad naturales y artificiales. Su interés se enfoca en la física de fuente sísmica, en el uso de variaciones de sismicidad como monitor de esfuerzo, así como la generación y recurrencia de macrosismos, para lo que emplea tanto métodos observacionales como simulaciones computacionales. Es promotor y coordina el primer grupo interdisciplinario de investigaciones paleosismológicas en México. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en más de 60 artículos científicos que han sido citados en más de 1000 ocasiones. Ha publicado además 6 capítulos en libro, 15 reportes técnicos y diversos artículos de divulgación, además de coeditar un libro sobre sismología estadística. Es autor de la regionalización sismotectónica de la República Mexicana, del Manual de Construcción de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, el cual constituye la única referencia a nivel nacional para el diseño antisísmico. Coordinó los trabajos que culminaron en el capítulo sobre México en el primer mapa estandarizado de amenaza sísmica global, editado por la UNESCO. Es coautor, en colaboración con el doctor Stefan Weimer, el jefe de servicios sismológicos de Suizo, así como otros colegas de diversos países, de un paquete de programas para análisis de sismicidad de uso extendido en observatorios sismológicos alrededor del mundo, el cual ha sido citado en más de 300 trabajos. Ha impartido cursos, además de la UNAM, en la Universidad de Colorado en Estados Unidos, en la Escuela Politécnica de Ecuador, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido invitado a dictar conferencias en varios foros nacionales e internacionales, incluyendo entre ellos a la Royal Society of New Zealand, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño de Venezuela. Ha sido investigador visitante en el Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada, en México, en el Instituto de Geofísica de la Universidad de Alaska, en Estados Unidos, y en el Centro de Ciencias Geológicas y Nucleares de Nueva Zelanda. Actualmente es coeditor en jefe de la revista Acta Geofísica de la Academia de Ciencias de Polonia, editada por Springer. Los dejo con el doctor Zúñiga. Adelante, doctor. Tienes que abrir tu micrófono. Adelante, Ramón. Ay, una disculpa, pero es que sí, estaba intermitente la señal acá. No sé, ojalá que no sea mi red, mi conexión, porque si no, sí vamos a estar en problemas. Pero bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias estar aquí nuevamente. Y gracias a todos los que están escuchando. En esta breve charla, lo que tengo pensado es llevarlos o ir todos juntos en un pequeño viaje por lo que podríamos llamarle el lenguaje de la Tierra. Y esto a través de los sismos, y vamos a ver a qué se refiere esta idea que tengo. Entonces, vamos a... Aquí esta imagen que les pongo es el sismo del 19 de septiembre de 2017 en una oficina en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Bueno, lo que vamos a ver es, entonces, decíamos, tratar de interpretar a los sismos y sus señales, y gran parte de lo que voy a mostrarles se ha hecho con la colaboración del doctor Víctor Hugo Márquez, colega del Centro de Geociencias.
Bueno, ¿qué son los sismos? Pues esto ya lo hemos platicado en más de una ocasión, no voy a adentrarme mucho en esto. Y sin embargo, aquí tenemos justamente una imagen que representa lo que es un sismo y sobre todo un sismo grande, en este caso el sismo de Mexicali de 2011. Los sismos vamos a pensar en ellos como una fuente de energía que causa ondas elásticas. Estas ondas se propagan por la Tierra y en muchas ocasiones esta fuente se debe a una ruptura en el material, como lo vemos aquí, que pues, podrían ser las rocas de la Tierra. La causa de los sismos pues, son varias. Ya también en muchas ocasiones hemos platicado sobre varios efectos de lo que conocemos como la tectónica de placas. Y uno de estos efectos es la subducción. En los casos de la subducción, donde una placa se está metiendo por debajo de la otra, pues es uno de los procesos que ocasiona los sismos más grandes. Y tenemos aquí una imagen que nos da una caricatura que nos representa lo que ocurre, que también es responsable por la formación de volcanes. En este caso, los sismos estarían ubicados pues, en la interfaz entre las dos placas. Bueno, pero en este caso vamos a platicar un poco más de los sismos y cómo los podemos utilizar para saber algo más sobre la Tierra. ¿Cómo es que conocemos el interior de la Tierra? Pues principalmente se debe a las ondas que viajan por el interior de la Tierra, se propagan de diversas formas y las recibimos en estos triangulitos blancos que corresponden a estaciones en la superficie, que son sismógrafos. Entonces, lo que vamos a tener es una serie de sismogramas, que serían las señales que emiten estos sismos, y estas señales son las que nosotros interpretamos de alguna manera para conocer qué es lo que ha pasado cuando estas ondas se propagan en el interior. Entonces, aquí les muestro un ejemplo también de un sismo. Este es un sismo en Haití y está siendo registrado por muchas estaciones. Como pueden ver, hay ya varias cosas que llaman la atención. En cuanto a la estación es más cerca, vamos a tener que la señal es más corta y más impulsiva. Hay que pensar que también la amplitud va variando. En este caso se ha hecho un escalamiento para que se puedan ver todas las señales, pero entre más cerca esté, pues es lógico que tendríamos una amplitud más grande, puesto que hay más energía. Entonces, también podemos ver que el sismograma en sí se comporta un poco diferente, se empieza a alargar y tenemos varios paquetes de ondas que van llegando a diferentes tiempos y en particular un paquete muy importante que se ve aquí, que va llegando posteriormente, que corresponde a un tipo de ondas que conocemos como ondas superficiales. Estas se propagan por la superficie. Sin embargo, todas estas ondas, cada una de ellas, corresponden a rebotes o a lo que podría ser una transmisión dentro del núcleo. Aquí tenemos el manto, aquí tenemos el núcleo. Y esto es lo que nos da idea del material del que está compuesta la Tierra. Con esta información, entonces, hacemos análisis como el que se muestra en este caso, que podemos hacer modelados de un sismo y ver cómo estas ondas se propagan. En este caso, los colores que se están mostrando aquí muestran movimiento vertical únicamente. Hacia arriba sería rojo y hacia abajo es amarillo. Y este es un modelo para una explosión a 600 kilómetros de profundidad en esta zona, como se puede ver de la Tierra. Y he tomado esta imagen del profesor Heiner Igel de la Ludwig Maximilian University. Toda esta información, una vez que se ha analizado de muchas maneras, pues nos da idea de lo que ocurre en el interior, en lo que llamamos una imagen tomográfica, o sea, es una tomografía. Piensen ustedes algo semejante a lo que es un ultrasonido en el cuerpo humano.
Y aquí también les muestro lo que está pasando con estas señales, si se pueden interpretar correctamente con señales en toda la superficie de la Tierra, pues podemos tener una imagen a profundidad de lo que está ocurriendo hasta pues muy cercano al núcleo. Sin embargo, aquí en esta plática vamos a concentrarnos en otra cosa. ¿Y cuál es esa cosa? La idea de que los sismos son muy similares a las ondas de sonido. ¿Y por qué? Porque son ondas, de alguna manera, ondas elásticas, y las ondas de sonido también son ondas elásticas, excepto que se propagan en un medio diferente, que es el aire. En el caso de las ondas de los sismos, hay ciertas ondas que son incluso un poquito diferentes a las del sonido, puesto que estas no se propagan en medios como el aire, no se propagarían en el aire. Pero hay unas ondas, las primeras que arriban, que sí son prácticamente, digamos, es el mismo mecanismo que el sonido. Aquí les muestro qué es lo que estamos oyendo en este momento. Cuando yo hablo, es el hecho de que una bocina vibra por medio de un impulso eléctrico que corresponde a lo que estoy diciendo, y estas vibraciones están comprimiendo el aire, y el aire viaja en ondas y nos llega a nuestros oídos, y esto es lo que hace que estemos escuchando en este momento. Esa misma idea, entonces, es lo que podemos tratar de hacer con los sismos, puesto que son ondas. Y la idea es ver cómo es que podemos hacer esto. Y aquí estoy mostrando una caricatura también, porque de cierta manera, pues estas ondas se propagan. Aquí también son las mismas ondas que están siendo emanadas de la bocina, y podía uno representar, digamos, a la superficie de la Tierra también, cuando llegan las ondas de un sismo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es analizar o verlas, y en este caso no solamente verlas, sino oírlas, de manera que podamos ver algunas características que tienen las señales pues de los sismos. Bueno, pero esto no es algo que tampoco podamos hacer directamente. Y aquí les pongo un pequeño acordeón que sobre todo a los muchachos de secundaria y prepa les puede interesar. El rango de frecuencia audible, o sea, la frecuencia de las ondas de sonido que podemos oír los humanos, va de 20 Hz a 20 kHz. Más allá ya no podemos oírla, o menos. En el caso de los sismos es menos, la frecuencia es menor. Entonces, en este caso es de 2 a 3 órdenes de magnitud menor. Y por eso tenemos que hacer algo al respecto para que podamos oírlas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en particular hay un método que se conoce como compresión en tiempo, en el cual se aumenta la velocidad de reproducción de la señal en relación con la tasa de grabación. Pero esto lo podemos pensar como si le cambiáramos también la escala de tiempo a nuestras señales. Entonces, en resumen, los sismos, las señales de los sismos tienen una frecuencia menor que la que necesitamos para poderla oír. Pero entonces, si nosotros hacemos un pequeño procesado, bueno, en ocasiones no tan pequeño, algunos pasos en donde hacemos filtrados, metemos las señales a pues, un tratamiento justamente de procesado de señales, y podemos cambiarles la frecuencia y también podemos cambiarles la amplitud de manera que sean también audibles, porque muchas veces solamente con el cambio de frecuencia pues no llegamos a oír la señal porque es muy pequeña. Entonces también le hacemos un cambio de amplitud, y de esta manera la convertimos prácticamente en señales de sonido. Entonces, a continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de señales sísmicas causadas por diferentes fuentes. Y en todos los casos vamos a mostrar el sismograma para que se vea claramente de dónde viene todo esto. Y vamos a mostrar una imagen que le llamamos un espectrograma,
que nos da idea de cómo es el contenido de frecuencias. Siempre fíjense que los colores van a corresponder a niveles de energía a cada frecuencia. O sea, cuando se vean así estas manchitas, va a ser que hay más energía en un cierto rango de frecuencia, que esto lo vemos en decibeles. Y también vamos a poner entonces las grabaciones de las señales a las que ya les hemos cambiado la frecuencia original y les hemos dado un tratamiento para que estén en el rango acústico del oído humano. Tengo que darles crédito que varios ejemplos se deben al doctor Shingan Peng del Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta, y otros sí han sido procesados aquí por nosotros. En particular, el doctor Víctor Márquez ha sido de gran ayuda para hacer este procesado, sobre todo con ejemplos locales. Y también pues algo del procesado que hemos usado son herramientas descritas en esta referencia que les pongo aquí, para dar crédito a quien crédito merece. Y vamos a iniciar entonces con el primer ejemplo. El primer ejemplo es, vamos a quitar esto que tengo aquí. El primer ejemplo es el sismo de Fukushima que todos recordamos. Nosotros le llamamos de Tohoku-oki, que es la zona donde ocurrió en 2011 y alcanzó una magnitud de 9, como todos sabemos, de los sismos más grandes que han ocurrido en nuestro planeta, cuando menos de los que conocemos porque tenemos registro. Tenemos, en primer lugar, el sismograma. Este es el sismograma original, medido en Japón. Y después tenemos el sismograma que ya ha sido tratado con lo que conocemos como un filtro pasa altas. Solamente transmitimos las más altas frecuencias, dejamos pasar ellas y las otras las cancelamos para que sea más fácil y más que podamos realmente oír lo que queremos. Y finalmente tenemos el espectrograma, como podemos ver aquí. Claramente se ven zonas donde tenemos unos colores rojos en este caso, que significa mayor energía porque es más positivo. ¿Sí? Esto, la escala la podemos cambiar como queramos, pero en general piensen entonces aquí en los rojos como mayor energía en las frecuencias que estamos viendo aquí, y el tiempo corresponde al tiempo del sismograma. Entonces vamos a ver. Espero que lo hayan oído. Puse aquí una bocina y la idea es que se oiga pues de la forma más clara posible. Ojalá que esto sea así. Hice algunas pruebas con algunos colegas y funcionó. Entonces, vamos a continuar con los siguientes ejemplos. Pudieron ver que en general el sonido es incluso muy parecido a lo que se experimenta cuando está uno muy cerca del epicentro. Que esto correspondería a las ondas acústicas que se han generado al llegar la onda, que le llamamos onda P, llega a la superficie y esta se convierte en onda de sonido y la podemos escuchar. Y también esto pues corresponde a muchos de los procesos del viaje de las ondas, incluyendo pues por donde van viajando en el material rocoso. Entonces, en muchas ocasiones se oye muy parecido un sismo a lo que acabamos de escuchar cuando estamos cerca. Pero aquí, como les comento, esto es un sismograma convertido a sonido, entonces no esperen que sea esto justamente lo que se escucha. Espero que me estén entendiendo con esto. O sea, no es esto lo que se escucha. Esto estamos ya jugando con la señal para que sea audible y sin embargo es semejante, como les digo, aquellos que hemos experimentado un sismo cercano, pues hemos oído estas señales. El siguiente ejemplo es el mismo sismo de 2011, magnitud 9, de Japón, pero aquí vamos a tener una señal más larga, y en esta señal pueden ver que vamos a ver esta señal 50 veces más veloz que la verdadera velocidad a la que está ocurriendo el sismo.
para que se oiga más claramente, pero al hacer esto, entonces, pues en un tiempo corto tenemos un registro muy largo que incluye varias de las réplicas que podemos encontrar posteriores al sismo principal. Entonces, vamos a encontrar primero la señal del sismo principal y posteriormente los sonidos de varias réplicas que, como pueden ver aquí, varios de ellos son sismos muy grandes de por sí. Tenemos 6.8, 6.3, 7.4, 7.7, 7.5, 6.8, 6, etcétera. También aquí podemos ver las diferencias que hay entre las señales de un sismo 9 contra un sismo 7.7 contra sismos 6 para en este tipo de registro, que bueno, un sismograma en esta estación en particular. Bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Nuevamente ocasionado por el mismo sismo, que este sismo, pues siendo tan grande, tiene muchos fenómenos asociados que son realmente interesantes y que no son tan fáciles de generar. En este caso, esto es lo que le llamamos tremor tectónico, ocasionado por el sismo de magnitud 9. Entonces, no es realmente un temblor, o sea, un sismo. Es temblor porque está temblando, digamos, pero en este caso se refiere más bien a tremor, es un tipo de vibración más armónica y que no tiene una forma tan semejante a las señales de los sismos, sino vamos a tener una ruptura, digamos, que es la que ocasiona normalmente a los sismos, sino en este caso sí es una vibración del material cuando llegan las ondas tan grandes del sismo principal. Vean, en este caso es notable también el contenido de frecuencias, cómo cambia, y de repente hay un paquete muy energético posterior al inicio de la señal. No, era muy diferente a lo que habíamos escuchado antes y sin embargo la señal en sí es diferente. Ahora, este caso tenemos nuevamente, esto es tremor registrado en California. El otro era en Japón, ahora este es en California, ocasionado por el sismo. ¿Sí? Entonces vamos a tener primero el sismo y después estas vibraciones extrañas, digamos, podemos llamarle así, que ocurren posteriormente al sismo principal, que son locales y que les llamamos nuevamente tremor disparado por un sismo grande. Se fijaron que la señal es más aguda, lo que implica mayor frecuencia. ¿Sí? Y esto está visto también en el caso de que tenemos mucho más
grande el área amarilla en todas las frecuencias, casi todas hasta 15 Hz, digamos. Y esto está ejemplificado entonces en el sonido que oímos tan característico y tan agudo y tan particular, digamos, que tiene esto que le llamamos tremor. También hay un tipo de tremor volcánico, en este caso no tengo un ejemplo de él, pero también hay un ejemplo. A ver. Me dicen que se quedó atorado en la dispositiva de Tohoku, pero vamos a ver si podemos. Me recibí un mensaje de que se detuvo la dispositiva, entonces vamos a tratar de volverlo a hacer. A ver, ojalá que ahora sí estén viendo lo que yo estoy viendo. Nuevamente vamos a ver entonces lo que les comentaba de este tremor. Ahora sí, Ramón, estamos escuchando y viendo. Perfecto. No sé qué pasó y una disculpa. Podemos volver en cuanto quieran con alguna de las otras señales, pero vamos a continuar con los ejemplos. Este ejemplo ahora es un caso muy particular porque es un impacto meteorítico que ocurrió en Rusia y los sismógrafos entonces pueden detectar también este impacto. En este caso vamos a mostrar una señal ahí mismo en Rusia. Y pueden ver que ocasiona un tipo de señal muy aguda también. Y vamos a ver el mismo meteorito, pero ahora cómo se recibe en Atlanta, perdón, en Georgia, cerca de Atlanta, de todas maneras, pero en Georgia, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Este tipo de señal fue registrada con un aparato diferente a los anteriores, que son sismógrafos. Pueden ver que el sonido es muy semejante a lo que teníamos anteriormente, pero se registró con algo que se llama pues un registro de infrasonido, que es especial para tener este tipo de grabaciones. Me parece que este es el mismo. Bueno, sí, ahora el siguiente es una explosión nuclear de las que ha efectuado Norcorea, que son el único país que sigue efectuando pruebas nucleares en tiempos modernos. Y en este caso la explosión ocurre en Corea y está siendo registrada en China, en el Triángulo Verde, es la estación y la estrella es el lugar de la explosión. Y lo que estamos mostrando en este caso son 3 explosiones, una de 2006, otra de 2009 y una de 2013. Como pueden ver, las magnitudes equivalentes, uno es equivalente a un 4.1, otra 4.7 y la tercera mucho mayor, 5.1, y pueden ver las señales claramente, la diferencia entre un sismo 4.1 y 5.1 es mucha. Ahí está
Está muy bonito este ejemplo también porque la gente luego cree que cuando hay una diferencia de una unidad en magnitud, pues solamente es 1, y no, realmente son 30 veces en energía, como se puede ver aquí. Vean también los contenidos de frecuencia, son notables. Ahora llega hasta 10 Hz, y es notable cómo tiene una energía muy grande en todos los rangos de frecuencias, hasta 10 Hz, casi 10 Hz, y va decayendo conforme claramente la señal va decayendo. Vamos a comparar ahora un sismo de 5.1 que ocurre en Nevada con el impacto meteorítico, y vamos a ver y con la explosión nuclear incluso de 5.1, con la explosión nuclear más grande, para que se vean qué es lo que se oye en los tres casos al mismo tiempo, porque anteriormente podía ser difícil. Prueba nuclear, temblor, impacto meteorítico. Nuevamente. Y ahora este caso empiezan a ser los casos locales. Este es el sismo de Japón, que ocurrió este año, en febrero de 2021, pero registrado en una estación que tenemos nosotros en Colima, y pueden ver que el espectrograma pues no muestra mucho porque estamos bastante lejos. No se ve que haya realmente mucho contenido de frecuencias afectado. El sonido es semejante a lo que habíamos escuchado anteriormente. Ya vamos a oírlo nuevamente. Y se muere bastante rápido. En este caso, ahora pueden notar que es una señal completamente diferente a las anteriores, y justamente es una fuente totalmente diferente. En este caso, esto es una grabación de un lajar. Un lajar es un flujo de material que viene por las cañadas de un volcán, muchas veces relacionado con una explosión, porque se mezcla el material volcánico con lodo y con agua de lluvia, etc. Entonces, en el caso es el flujo del material del lajar en el volcán de Colima. Vamos a volverlo a poner. Bien. Un ejemplo más, y vamos a escucharlo primero. Eso fue todo. Vamos a volverlo a ir, porque este sí se nos puede escapar. Nuevamente, ¿listos? Y no se oyó nada. Algo pasó, dejen ver. Ahí está. Esto es un sismo local, o sea, muy cercano a la estación, registrado en Uruapan, Michoacán, posiblemente relacionado con la actividad del volcán Tancítaro, pero es un sismo tectónico, no es un sismo volcánico, netamente. Y este fue también grabado por una de nuestras estaciones, como decíamos, en Uruapan, Michoacán, cerca de Uruapan, y la señal entonces vino de un enjambre que ocurrió el año pasado, prácticamente hace un año, cercano al volcán Tancítaro, que estamos estudiando actualmente. Bueno,
Pues la información que contiene una señal sísmica, entonces, como quizá me vayan a creer a partir de ahora, nos da información valiosa para desentrañar el interior de la Tierra y los procesos que la afectan, y por lo tanto, pues a nosotros que vivimos en su superficie. Pero el punto es que el sonido que se produce recreando las señales y el que ustedes tuvieron oportunidad de oír, que ha sido transportado al rango acústico, pues no son del todo agradables. O sea, no podíamos pensar que esto le podríamos llamar música. Bueno, el hecho es de que algunos colegas se han dado a la tarea no solamente de transportar la señal directamente al rango audible, sino hacerle un procesado un poquito mayor, de manera que le cambian la frecuencia de alguna forma, le cambian las intensidades, las matizan, le ponen otros filtros y han hecho muchos, muchos experimentos hasta lograr algo que podíamos considerar música. En este caso le doy crédito en particular al doctor Frank Scherbaum de la Universidad de Potsdam en Alemania, en conjunto con el musicólogo Wolfgang Loss, quienes tienen un CD que se llama Inner Earth, que está constituido únicamente de sonidos de sismogramas y acelerogramas, todos tratados de manera que nos dé una idea de lo que la Tierra está hablando. Y en este caso, les voy a poner una pequeña muestra, espero que se pueda oír. Si hay alguna pregunta, Ramón, permíteme. Preguntan a qué distancia del sismo están más o menos las estaciones que se están analizando. Supongo que eso varió mucho. Y variaron. En general, los ejemplos que mostré al principio, que hablaban del sismo de Japón, estaban grabadas en Georgia, en el estado de Georgia, cerca de Atlanta. Hubo los casos del impacto meteorítico, una estación estaba en Rusia, el segundo ejemplo estaba también en Atlanta. Las pruebas nucleares estaban registradas en China. El caso de los sismos locales de México, pues estaban unas en estaciones en Colima y otras en estaciones en Michoacán. Entonces sí hubo una pequeña variación. Estoy esperando que me retroalimenten a través de YouTube. Parece que no se pudo conectar Sara Solís. Ofrece disculpas. Y no sé si César tenga información de preguntas ahí en YouTube. En Zoom todavía no hay otra pregunta al respecto. Mientras tanto, a mí sí me gustaría preguntarte algo, Ramón. Marcabas algo de sonidos registrados en Georgia a través de todo este análisis, con distancias en otro continente. ¿Cómo es posible que no se contaminen a lo largo del camino? Sí, bueno, es buena tu pregunta. Sí se contaminan de alguna forma, ¿no? Y como pueden ver, como quizá vieron, las señales son muy, muy, muy semejantes. Es poco lo que podemos identificar como diferencias, ¿no? De un sismo a otro, de una señal a otra, excepto lo que llamábamos de los lajares y los tremores. Pero sí, el hecho de que va viajando por la Tierra, pues entre más lejos está, va a tener también influencias de todo el camino por donde viajó. Entonces, esto va a hacer que sí tenga de alguna manera una contaminación, podríamos llamarle, pero sin embargo, esta contaminación para a nosotros es muy, muy útil porque nos ayuda a, a entender por dónde ha viajado la Tierra, la onda, y conocer más el interior de la Tierra, ¿no? Permíteme, van a enviar una pregunta que creo que le enviaron. Ah, ya está. Hay diferencia notable entre sonidos de señal de sismo y de explosión nuclear, de tal manera que quizás se puede utilizar para discriminar entre ambos, considerando, por ejemplo, algunas distancias
azimut estándar. Sí, es buena la observación. En general sí se hace esto, ¿no? No tanto con la señal, sino con el contenido de frecuencias. Es una de las formas en las que se discrimina entre sismos y explosiones nucleares, e incluso hay una agencia dependiente de las Naciones Unidas que está ubicada en Viena, en Austria, que se encarga del monitoreo global de actividad sísmica, de manera que se puedan identificar pruebas nucleares clandestinas, podríamos llamarle, o pruebas nucleares que algún país está haciendo, queriendo pasar como si fueran sismos. Entonces, esto se hace, y sí, una de las formas que se utiliza es el análisis de frecuencia para poder discriminarlas. Y sí, como lo observaron, es muy diferente. Una explosión es muy impulsiva, empieza muy rápido, tiene una forma muy rápida, muy grande al principio y se cae muy rápidamente. Ramón, en el caso del maremoto, esto no genera, obviamente genera el mar ruido, pero esto no lo analizaron ustedes, no lo toman en cuenta. Pues también es una buena eh, idea. Mira, tendría que buscar también entre las señales porque pues mucha gente ha trabajado esto también a manera de, más que nada de divulgación, porque usar el sonido en sí, pues no es difícil realmente, porque entonces una persona lo percibe de una forma y otra de otra, ¿no? Pero sí, los maremotos también tienen que tener una señal acústica clara que podemos nosotros procesar de manera que la podamos oír y pues se los dejo, a mí me lo dejan de tarea, voy a tratar de conseguir esa señal y luego se las pongo disponible en algún lado. Ramón, parece que ya no hay preguntas, en YouTube no hay preguntas, entonces pues agradecemos mucho tu intervención en esta ocasión, en estas charlas de divulgación del Centro de Geociencias. No, pues fue un gusto estar con ustedes como siempre y pues estamos listos para la siguiente. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Buena Gracias, tarde. Juan. Gracias, Juan, De por nada, tu Ramón.